origen geográfico de los esclavos negros en Cuba fue muy variado y cubría la costa occidental africana a partir de las rutas establecidas por los árabes desde el siglo XIV, desde las desembocaduras de los ríos Níger y Congo, procediendo de las diferentes etnias, mandingas, yoelofes, ifulaces, gangaes y congos, entre otros. Hasta el siglo XVIII, Cuba era una región complementaria en la estrategia colonial de la corona española. Tras la recuperación de La Habana por parte de España en 1763, la corona presentó una nueva estrategia política en América bajo la batuta reformista borbónica. Con el avance del siglo surgieron nuevas demandas en los mercados internacionales que revalorizaron el archipiélago antillano, y con ello la búsqueda de nueva mano de obra barata para la explotación económica en forma de plantación agropecuaria, lo que dio una importación masiva de esclavos africanos a Cuba. Comprados a caciques locales africanos e intermediarios portugueses y holandeses, el número de esclavos africanos llegados a Cuba creció exponencialmente. En 1817 había 199.145 esclavos en la isla y en 1867 se llegó a los 369.000. De 1828 a 1844 se ingresaban más de 10.000 esclavos anuales en el puerto de La Habana, siendo su beneficio de 36 millones de dólares, beneficiándose de todo ello un conjunto de empresarios de origen peninsular con múltiples actividades relacionadas fundamentalmente con los fletes, la distribución azucarera en Europa y el tráfico negrero. El esclavo negro era tratado como mercancía y su transporte obedecía criterios de coste-beneficio. Sin embargo, a partir de 1825, su comercio se circunscribió más a la reproducción que al transporte, debido a los altos costes y al bloqueo británico. Como promulgaba la sacarocracia criolla, la creación del comercio negrero nacional depende de la riqueza azucarera de la isla. Desde finales del siglo XVIII, la trata de negros se fue sistematizando a partir de una nueva clase burguesa cubana y la emigración de hombres de fortuna provenientes de la península. En 1778, el Ayuntamiento de La Habana nombró una comisión de ciudadanos ilustres para tratar asuntos relativos a la introducción de negros en la isla, donde pedían una liberalización de la misma. En 1789, Carlos IV emite su cédula real en la que liberaliza totalmente el comercio negrero en las provincias de Caracas, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. La trata negrera, realizada por españoles, en buena parte catalanes, presenta dos etapas bien definidas: una fase legal y liberalizada, que va desde 1789 a 1820, y la otra ilegal y clandestina hasta los años 60. A partir de 1820, la ilegalización del tráfico produjo una concentración del sector y la consolidación de una capa de negreros especializados. Estos traficantes, dedicados a la dirección y organización del negocio esclavista, formarán la segunda generación de negreros, catalanes en su mayoría. Son los Samà, Francesc Martí, Pau Forcadell, Josep Maria Borrell, Miquel Pous y otros. Algunas firmas catalanas se establecieron incluso en los puertos norteamericanos del sur. Tras la legalización, los beneficios se dispararon, aumentando el comercio esclavista. El negocio se concentró en manos de empresarios con mayores capitales, que eran los únicos capaces de montar operaciones negreras de gran envergadura, haciendo subir el precio de los esclavos a niveles astronómicos. El negocio de la venta transformó durante las primeras décadas del siglo XIX a La Habana en un gran mercado de esclavos, donde todo se compraba y se vendía, donde la carne negra, marcada por el hierro, la desnutrición y el látigo, era expuesta al sol como las hojas de tabaco. El esclavo era la pieza angular como fuerza de trabajo de la unidad básica de producción, el ingenio, verdadera razón de ser del colonialismo en el siglo XIX.
Los esclavos eran concebidos como instrumentos y máquinas despojadas de personalidad. Por eso su nacimiento y muerte se anotaban en un asiento contable, en el libro diario de contabilidad del ingenio. Eran un activo inmovilizado. El negocio azucarero, con instalaciones donde procesar la caña con el objeto de obtener azúcar, ron, alcohol y otros productos. Tenía su antecedente en el trapiche, cuya escala de producción era muy pequeña. Los ingenios eran empresas simples en su estructura social. El origen tribal de los negros provenientes de África se tenía en cuenta para estructurar su convivencia en ellos. No se integrarán las dotaciones esclavas por negros de las mismas tribus. En los ingenios convergían las más variadas formas culturales, creencias y manifestaciones de la vida de los pueblos africanos. Funcionaba como un microcosmos, cuyo epicentro era la edificación principal industrial, donde a partir de ella crecen dos mundos paralelos, la vivienda de los dueños, la mansión señorial, y el barracón de esclavos. El ferrocarril también llegará a formar parte de ese paisaje. Ambos mundos estaban cercanos al centro productivo operacional, que fue cambiando a mediados del siglo XIX con la paulatina entrada de población asalariada, conformando un paisaje más disperso en el Batey. A partir de finales del siglo XVIII se produjo un aumento de la duración de mano de obra. A consecuencia de esto, se necesitó más vigilancia y una redistribución de las viviendas. Es por esta razón que los antiguos bohíos de los esclavos, construcciones de adobe y paja, se ubican en forma de U, con una plaza rectangular delantera y cerrada, con el bohío mayor en uno de los extremos y desde el cual se controlaba la negrada, forma despectiva a la que se referían a los esclavos. A partir de 1842 volvió a cambiar el estatus de esclavos, implantándose el barracón cerrado, construido de cal y canto, erigido de forma cuadrangular, con un patio central y cuarterías dispuestas a su alrededor, con una gran posibilidad de vigilancia por parte de los amos. El barracón fue el máximo símbolo de la barbarie esclavista, un baluarte de piedra que se convirtió en una verdadera cárcel. Discúlpeme, excelencia, pero es que no podíamos dejar esta manipulación para después. Estas cosas tienen su momento exacto. En esto está parte del secreto. En todo caso, su técnica. ¿Técnica? No, no lo creo. Se nace o no se nace maestro de azúcar. Es un poder que viene de cuna. Hay que estar preparado por naturaleza para ello. Solo ella nos participa el secreto que toma posesión de todo el cuerpo. Eso parece cosa de hechicería. En la iglesia también hay complicados ritos que pueden tomarse como hechicería y, sin embargo, nada más lejos de eso, ¿no? Esos sacramentos no son hechicería, porque tienen muy claro el fin. ¿Y estos polvos no tienen el claro fin de producir azúcar? Entonces, su secreto está en esas bolsitas. No, excelencia. Aquí, estas sustancias son importantes para la transmutación. El verde inicial del guarapo se transmuta en oscura materia, porque parece que lo destinado a blanco ha de ser primero negro. ¿Y se puede saber cuál es el contenido de esas bolsitas? Nada que no pueda revelarse. Caca de pulpo. ¿Cómo? Mierda de gallina. Aquí está el azúcar, mascabado, quebrado, y por último la consagración prístina del blanco. El azúcar ha sido purgada por el fuego. Igual que las almas de los justos en el purgatorio, ¿no, padre? Desdichadamente, no todas las almas se purifican en el purgatorio. Desdichadamente, no todo el guarapo se puede convertir en blanca azúcar. Y a propósito, Monsieur Diclé, ¿usted cree que el nuevo trapiche podrá aumentarnos la producción? Sí, no hay duda, el trapiche horizontal terminará por imponerse. Pero
Pero un trapiche así necesitará de seguro más caña. No se preocupe, don Gaspar. ¿Tendrá más caña? Todavía no se ha inventado otra cosa que los negros para cortarla. ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso? Que habrá que traer más negros. Si es necesario, traeremos más negros. ¿Sí? Y llegará el momento en que habrá más negros que blancos. Ah, no se preocupe, monsieur Desclés. Nosotros aquí sabemos tratar a los negros. Permiso. ¡Ahí se lo tengo! Señor Conde, ahí lo tiene. A ver si ahora te quedan ganas de escaparte otra vez. Ahí tiene, señor Conde. El crecimiento económico de Cuba en el primer cuarto del siglo XIX convirtió a La Habana en un centro neurálgico del comercio. Alrededor del capital comercial se crearon dos grandes estamentos: los grandes comerciantes mayoristas que formaban la sociedad habanera, generalmente especuladores del azúcar, que se asociaron para afrontar negocios de mayor monta como el tráfico esclavista, y los comerciantes minoristas, generalmente controlados por emigrantes provenientes de la península. La Constitución de Cádiz de 1812 supuso un giro copernicano en el orden de las libertades y el nacimiento del sentimiento nacional. Prohibió la tortura, disolvía la Inquisición, aunque quedó a medio camino en la abolición de la esclavitud, ya que no afectaba a los procedentes de África. Con Fernando VII los tímidos avances se resquebrajaron volviendo al estatus anterior. Pero el debate de la cuestión esclavista entraba ya en escena. Gente tan dispar como el intendente real conde de Villanueva abogaba por la sustitución del trabajo esclavista por mano de obra semiservil como los emigrantes culíes por motivos económicos. Así grandes reformistas cubanos de principios del XIX como Francisco de Arango y Domingo Belmonte más tarde eran contrarios a la trata por la desproporción que suponía la población negra, pero favorables al mantenimiento de la propiedad esclavista. En 1864, un prominente hacendado, don Cristóbal Magán, publica en Londres un libro sobre el trabajo libre y el librecambismo en Cuba, en el que se propone una emancipación escalonada de la población esclava agrícola, siendo sustituida por inmigrantes libres de bajo costo, sin perjudicar las estructuras económicas de la isla, siguiendo el modelo británico. Para Magán, esto iría acompañado por una política librecambista en la isla. Sin embargo, tales impulsos abolicionistas, que partían de la sociedad criolla, chocaban con los intereses de la alta burguesía habanera de origen peninsular y las políticas militaristas de los capitanes generales de Cuba, impulsados por los nacientes sentimientos nacionalistas que iban surgiendo a partir de la segunda mitad del siglo XIX y que se centraron en personajes como José Antonio Saco o más tarde José Martí. Estos representaron la herencia del espíritu liberal que en España fue modificado en su originalidad a lo largo del siglo XIX y que resurgió transformado durante la Primera República, que dio alas al sentimiento independentista cubano. Sobre la miopía de los políticos españoles y el carácter represivo de la política militar en Cuba, se fraguó el sentimiento nacionalista cubano en el que se incrustó el abolicionismo, dando finalmente una explosión durante la Guerra de los 10 Años y sobre todo la Guerra de Independencia de 1898, donde la población esclava buscaba desesperadamente su libertad al amparo de la estrella solitaria. A pesar de las voces alzadas contra la ignominiosa cuestión de la esclavitud, que se alzaban en la década de 1870, los políticos que aún creían en la siempre fiel isla de Cuba no reaccionaron a tiempo, y no fue hasta 1880 que Alfonso XII firma el decreto de la abolición de la esclavitud sobre la isla. Ni este gesto ni el proyecto Moura de autonomía
economía de 1893 lograron reconducir la situación, y el torpe gobierno canovista reaccionó con la política de reconcentración de Wilder. A mí lo que me contaron que esto fue siempre un cementerio. Me contaron de que aquí abajo era un tanque de agua y me contaron de un almacén que hay ahí. Pero ya le digo, cuando ya yo lo vi en las condiciones que están. Las ruinas que se aferran al viejo Hawái están a punto de borrar la evidencia. Quisiera tenerlas formaditas como mismo estaban ellas en la construcción que ellas tenían. Lo mismo el tanque, que el almacén, que ve el cementerio. ¿Qué va? A mí no me da miedo. Porque en definitiva, ¿a qué le vas a tener miedo? Eso los cuentos la gente dicen de que sale y no sale, pero yo ando de noche, ando de día, ando 2 horas aquí. Y esta navega y nunca en la vida, gracias a Dios, nunca ha visto nada de... Aquí eran enterrados los esclavos de Francisco Martí, uno de los principales cabecillas de la oligarquía negrera en Cuba durante 3 décadas del siglo XIX. Un traficante que se hizo célebre en esta zona de Vuelta Abajo. La Vega, cuentan algunos, parece tener el influjo de quienes en siglos pasados levantaron un cafetal. Away from Mississippi's veil with my old hat there for a sail, I crossed upon a cotton bale to the Rose of Alabama. Oh, brown Rosie, Rose of Alabama, the sweet tobacco posy is the Rose of Alabama. Sang the lightning bug, he flashed his wing, and like a rope my arms I fling round Rose of Alabama. Oh, brown Rosie, Rose of Alabama, the sweet tobacco posy is the Rose of Alabama. Jane and fare thee well, you bells. Yo.
nos cantamos.